Antes de nada, me gustaría comentar que mi compañero Francisco Javier y yo pues hemos decidido dividir este evento en dos bloques. El primero, en el que yo voy a hablar de ChatGPT y de Copilot, que es la nueva herramienta que ha desarrollado, en este caso, Microsoft. Y después, el segundo bloque, pues entrará mi compañero Fran a explicaros un poco los casos de uso reales en los que las empresas pues, están utilizando esta inteligencia artificial, cómo la están aplicando y también algunos ejemplos. Así que, si os parece bien, comenzamos. ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? Esta famosa herramienta que a día de hoy está integrada entre nosotros, que todos alguna vez probablemente hayamos usado y si no lo hemos hecho, recientemente la vamos a usar. Para comenzar, deciros que ChatGPT es una herramienta que utiliza inteligencia artificial y a día de hoy es una de las herramientas más capaces que se han probado y se han desarrollado en los últimos tiempos. Tanto es así que es capaz de generarnos cualquier tipo de contenido o cualquier solicitud que le pidamos. Me gustaría plasmar en 5 conceptos un poco qué es esta herramienta para que lo entendamos y tengamos un poco interiorizado qué podemos hacer con ella, que posteriormente os lo contaré. En primer lugar, es un sistema de chat que está basado en el modelo de GPT 3.5. Es importante tener en cuenta ya que hay varios modelos. Más adelante entraré en detalle en esto. Este chat ha sido, bueno, en concreto el modelo GPT 3.5 ha sido entrenado con una gran cantidad de datos y aproximadamente pues está documentado que fueron con 175 millones de parámetros. Hay dos versiones. Tenemos la GPT 3.5, que es la versión gratuita y la que generalmente pues todos usamos, y después una versión de pago gratuita que es la conocida como GPT-4, que sí que es, pues está más optimizada y es un poco más potente que la versión de 3.5. Por último, en los dos últimos conceptos, el número 4 y el número 5, hay que tener en cuenta que es complicado a día de hoy distinguir si el contenido que nos ha generado esta inteligencia artificial ha sido generado por un humano o por una inteligencia. Y también comentar que no son perfectos y pues también tienen errores y algunos sesgos. OpenAI está trabajando precisamente en esto para pues, intentar que todos estos errores se minimicen y este porcentaje pues hacerlo lo más pequeño posible, pero es importante tener en cuenta y saber que a día de hoy el modelo no es perfecto al 100%. Quiero comentar qué podemos hacer con esta inteligencia artificial, qué cosas podemos solicitarle o qué podemos preguntarle para obtener pues, las mejores respuestas posibles. Bueno, en primer lugar, podemos generar una gran multitud de contenido. Por ejemplo, artículos, escribir un libro, que nos componga una canción, discursos, emails, una gran cantidad de cosas que a día de hoy pues, pueden hacer que nuestras tareas y nuestro día a día se simplifiquen y ahorremos tiempo, por supuesto. Se ha descubierto también que el hecho de asignarle un rol a esta herramienta es muy eficaz. Por ejemplo, si le queremos solicitar que nos resuelva cierto problema de matemáticas o alguno de química, por ejemplo, si le decimos que actúe como alguien que ha estudiado matemáticas o que se dedica a ello, o incluso que tome el papel de un químico, sus respuestas van a ser mucho más eficaces, más específicas y también más potentes. Es muy bueno en la resolución de problemas, tanto a nivel técnico como a nivel personal. Es tan potente esta herramienta que es capaz de entendernos. Podemos plantearle un problema de carácter personal y nos dará soluciones, incluso si considera que es muy comprometida la respuesta, se va a abstener a respondernos y nos generará pues, otro tipo de respuesta adaptada. Vamos, que es capaz de entendernos a la perfección y también de aconsejarnos como si fuera un humano el que está detrás de esto. Los dos últimos puntos los quiero enfocar en la parte del código y precisamente puede ser una de las partes y de las utilidades que a mí más me gusten porque cualquier persona sin tener conocimientos muy técnicos o muy profundos en lo que es el código o la tecnología, la informática, puede ser capaz de generar código, con lo que eso conlleva de automatizar muchísimas tareas y también de usarlo para muchísimas cosas. Podemos generar código, podemos depurarlo, es decir, podemos corregir posibles errores que haya en ese código, que repito, no tenemos por qué ser conocedores de ese error. Podemos también explicarlo y documentarlo. Y ligado a esta parte de la generación de código,
podemos crear también iconos, firmas, presentaciones, todo ello en HTML y, repito, sin tener conocimientos técnicos sobre ello. Una vez que hemos explicado el concepto de qué es esta herramienta de inteligencia artificial como lo es ChatGPT y también visto un poco qué contenidos podemos generar con ella, me gustaría entrar ahora en unos aspectos un poco más técnicos, más internos. ¿Cómo funciona esta herramienta para que lo entendáis? ChatGPT es un LLM, como sus siglas indican en inglés, Large Language Model. Es decir, en español es un gran modelo de lenguaje. Estos LLM son muy eficaces analizando secuencias de datos de texto y también con tareas del procesamiento del lenguaje natural. Pero también hay que decir que son tan potentes y tan eficaces en estas tareas porque utilizan un tipo de red neuronal que surgió hace unos años y la llamaron Transformer. Entonces, dicho esto, una vez que sabemos un poco que es un ejemplo de lo que es un LLM, pues os quiero comentar que estos LLM no son suficientes con esta nueva técnica de la red neuronal. Hay que entrenarlos. Y después de este entrenamiento hay que afinarlos. Vale. Primera parte. El LLM se entrena con una gran cantidad de datos de Internet. Y cuando este entrenamiento se ha producido, pues podemos decir que el LLM le ha servido un poco para absorber la gramática, la ortografía, el contexto quizás sobre ese documento, pero no sabe nada de esos documentos. Posteriormente hay que afinarlo. Este afinamiento se hace con un conjunto de datos más específico y más pequeño y que se ha diseñado por humanos. Esto es lo que le hace al modelo que genere respuestas de una manera más útil. ¿Gracias a qué? Pues gracias a las preguntas y a las respuestas que los humanos, en este caso, pues le proporcionan. Y eso es lo que le da al modelo ese toque humano y ese toque que le puede hacer que nos entienda y que nos genere ese contenido de calidad y eficaz. Quería un poco remontarme a los orígenes de todo esto, cómo surgió ChatGPT, cómo ha ido pasando, cómo ha llegado todo esto. OpenAI es un laboratorio de inteligencia artificial y en 2018 entrenó a su primer modelo, a GPT, y cronológicamente con los años pues continuó entrenando sus modelos. Hasta 2022 que entrenó a ChatGPT, es decir, el modelo de GPT 3.5. En marzo de 2023 entrenó a GPT-4, que es el más actual y el más potente que hasta a día de hoy conocemos. Me gustaría comentar que Microsoft y OpenAI se asociaron. Entonces, en el año 2017 es cuando surge este nuevo tipo de red neuronal que os he comentado anteriormente, que hacía que fueran los LLM muy potentes. Pues en 2017 es cuando OpenAI, este laboratorio de inteligencia artificial, se interesa por este nuevo tipo de red neuronal que surge y entonces comienza a entrenar sus modelos, los que acabamos de ver ahora mismo. ¿Qué pasa? Que en 2019 OpenAI cambia su forma jurídica y Microsoft se asocia con este laboratorio de inteligencia artificial. A raíz de esta asociación, pues le permite un poco a OpenAI poder entrenar sus modelos en la infraestructura que tiene Microsoft, que todos conocemos que es Azure. Entonces, un poco el porqué de esta asociación, que quizás mucha gente pues, no lo entiende, viene de ahí. Al final, las necesidades de uno y las necesidades de otro un poco se combinaron y entre los dos se retroalimentaron. Y dicho esto, sabiendo esta asociación de ambos, ¿cómo ha aprovechado Microsoft la inteligencia artificial en sus productos? Pues, propiamente de esta asociación, Microsoft comenzó a aplicar la inteligencia artificial de OpenAI en sus productos. El primero fue el caso de Bing. Bing Chat es otra alternativa de chat con la cual podemos preguntarle cosas, pero está más actualizada ya que se retroalimenta de datos de Internet. Otra de las funcionalidades también de Bing es que tiene una opción Enterprise que a las empresas pues, les garantiza que la protección de datos, en principio el modelo no se va a retroalimentar ni va a coger datos que los trabajadores pues, puedan usar en su día a día interactuando con el modelo. Y segundo, y ya me quiero centrar, vamos a hablar de Copilot, vamos a centrar el resto de mi parte en Copilot, que es la nueva herramienta
que ha desarrollado y que ha puesto en marcha Microsoft. De hecho, hoy, 26 de septiembre, va a comenzar su lanzamiento. Me gustaría comentar que Copilot es una herramienta de inteligencia artificial y en este caso yo me voy a centrar en la parte que integra a Office 365. Al final, laboralmente, hemos entrado en una dinámica en la que es más fácil que nunca comunicarse, pero también es más difícil que nunca mantenerse al día. Probablemente la mitad de nuestro tiempo la pasamos enviando correos, en reuniones, y es poquito el tiempo pues, que nos queda para poder generar contenido y centrarnos en cosas que realmente requieren nuestra atención y que son más propias de una persona humana. Por eso surge esta nueva herramienta, inteligencia artificial, que al final su objetivo es acortarnos el tiempo que destinamos a hacer tareas que pues, las podrían hacer en este caso una inteligencia artificial y que nosotros podamos utilizar este tiempo e invertirlo en tareas que realmente pues son necesarias y tienen otro tipo de importancia en lo que respecta a las decisiones humanas. Vamos a comenzar comentando cada uno de los productos del paquete de Office y qué tareas son las que vamos a poder realizar con esta nueva herramienta que es Copilot. Copilot se integrará, como he repetido, perdón, como he dicho antes, Copilot se integrará en Office 365, ¿vale? Y en cada una de estas herramientas tendrá unas funcionalidades distintas. En el caso de Outlook, que es pues el servicio de mensajería de Microsoft, vamos a poder, por ejemplo, clasificar los correos electrónicos, con lo que eso supone. Vamos a poder pues, clasificarlos en los más importantes, en los menos importantes. Vamos a poder también redactar correos gracias a esta inteligencia artificial y una multitud de tareas que al final pues, nos van a incrementar la productividad debido a que vamos a ahorrar mucho tiempo. En el caso de Excel, pues vamos a poder analizar, por ejemplo, los resultados de una tabla. Vamos a poder preguntarle por tendencias, por los datos, si existe alguna anomalía. Le vamos a poder decir que nos genere, por ejemplo, un gráfico en base a unos datos que tengamos. Y otra de las cosas que a mí personalmente también me gustan es que probablemente todos aquí alguna vez hayamos invertido muchísimo tiempo en lo que respecta a la parte de fórmulas. ¿Qué fórmula aplico? Quiero hacer esto, ahora la fórmula tiene un error. Pues esto en principio, gracias a Copilot, se ha acabado. Gracias a Copilot no va a ser necesario prácticamente casi ni conocer las fórmulas. Con simplemente solicitarle o decirle que queremos hacer algo, pues nos lo va a generar de una manera muy rápida e instantánea. Otro de los productos, en este caso, pues sería Word. Todos también hemos usado Word y, bueno, pues podemos redactar documentos en base a otros documentos, ya sea documentos, por ejemplo, que nosotros tengamos y que queramos que lo replique, la forma que tenemos de escribir, el formato. Podemos proporcionarle una plantilla y decirle que en base a esa plantilla también nos redacte cosas. Vamos a poder cambiar la formalidad de estos documentos. Quizás pues un documento que tenemos que es muy formal y quizás lo necesitamos para un evento, para un asunto un poco más informal, decirle, oye, por favor, pásamelo a un estilo más informal y en cuestión de segundos volvemos a ahorrar otra vez tiempo. Liberamos espacio para poder dedicarlo a otros asuntos más importantes. En lo que respecta a PowerPoint, pues más de lo mismo, vamos a poder crear, en este caso, presentaciones. Pues quiero crear una presentación con 10 diapositivas que traten de esto, por favor, recopila las imágenes que están en tal carpeta o que tienen tal nombre. Todo muy, muy intuitivo y de una manera pues, muy rápida. En el caso de Teams, otra de las herramientas que yo creo que nos quitan más tiempo a la hora de trabajar. Y bueno, vamos a poder saber lo que ha pasado en una reunión sin haber estado en esa reunión. Es decir, gracias a Copilot nos va a poder resumir las reuniones. Le vamos a poder preguntar si se ha tomado algún tipo de decisión, por qué se ha tomado esa decisión, si había alternativas a la decisión que se ha tomado, incluso preguntarle si se nos ha encomendado alguna tarea.
Y todo ello sin asistir, repito, a la reunión. Todo en formato de texto y gracias a la generación de texto. Otra de las herramientas, en este caso sí que es nueva y que se va a incorporar gracias a esta actualización con Copilot, es Business Chat, que es pues, un chat integrado con el que vamos a poder interactuar y crear contenido, crear documentos, pedirle que nos cree, por ejemplo, un Excel, un PowerPoint, un Word, todo ello pues en base a lo que queramos. Y repito, va a ser como un chat con el que vamos a poder interactuar y crear contenido. Mucho más Copilot. ¿Qué significa esto? Microsoft no termina aquí. Microsoft va a seguir, y de hecho está ya en ello, lanzando este tipo de productos que incorporan inteligencia artificial. Y en este caso yo me he centrado en Copilot 365, lo han lanzado hoy 26 de septiembre. El 1 de noviembre, en principio, se podrá usar en las empresas. Y también Dynamics 365 también será incorporado Copilot en este producto de Microsoft. Microsoft Security, que es el antivirus de Microsoft también. Y luego es su sistema operativo. De hecho, pues gracias a esta actualización en el sistema operativo, cuando se lance en Windows 11, vendrá directamente integrado e incorporado esta herramienta de inteligencia artificial como lo es Copilot. Muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que nos haya quedado un poco más claro lo que es ChatGPT, cómo podemos utilizarlo y también que al final a día de hoy se están incorporando muchas herramientas cada vez más de inteligencia artificial. Os he explicado uno de los casos que ha sido Microsoft aprovechando su lanzamiento, hoy 26 de septiembre, y esto va a ir a más. Al final está entre nosotros, va a cambiar la forma en la que trabajamos, eso seguro, para bien probablemente. Y también me gustaría recalcar que hay que tener mucha conciencia y también saber utilizar todas estas herramientas, porque al final pues está en nuestra responsabilidad su uso y que hagamos un buen uso de ellas. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Soy Francisco y bueno, para dar continuación a lo que ha comentado mi compañera Patricia, yo me voy a centrar en los aspectos más técnicos que tiene este tipo de herramientas y como hemos podido ver, lo que ha comentado mi compañera Patricia, es un servicio ya preparado para consumir en los usuarios. Es decir, estamos hablando de Office 365 que ya integra la tecnología de Copilot, pero yo lo que me voy a enfocar es en las tripas de qué está funcionando por debajo para que todo eso sea posible y cómo nosotros podemos integrarlo en nuestras propias aplicaciones. Si estoy haciendo una página web, si estoy haciendo un diseño de una aplicación móvil, cualquier tipo de ámbito y de sector vamos a poder integrar este tipo de tecnologías haciendo uso, por ejemplo, de las APIs que vamos a ver a continuación. Pero para ver a modo de ejemplo, antes de entrar en materia de cómo está funcionando todo este tipo de tecnología de forma interna, vamos a ver ejemplos de uso de casos reales que están utilizando ahora mismo ya empresas. Obviamente, se trata de pruebas piloto que han estado acompañadas por Microsoft y tutorizadas para que estos nuevos comienzos con este tipo de tecnología sean fructíferos y todo vaya correctamente. Pero al final vamos a ver un esbozo de cómo se conecta toda esta tecnología. En primer lugar, Typeface es un portal web donde lo que nos permite es generar contenido personalizado con nuestra propia marca. Es decir, nosotros le damos unas pautas de cómo queremos que sean los estilos y demás. Y esto es lo que nos hace, pues, desde generar un blog, desde generar una imagen, desde generar post para una página web. Y esta empresa lo está haciendo y gestionando todo automáticamente con Azure. Azure es el que se está encargando de todo, tanto de la inteligencia artificial como de la plataforma en sí que da soporte a este portal web. Es accesible, podéis ponerlo en un navegador y vais a ver como con 4 descripciones que la hagáis es capaz de generaros tanto un logotipo, una descripción por una web. Es decir, es un brainstorming de ideas con inteligencia artificial. AT&T, que es una empresa de telecomunicaciones muy famosa a nivel mundial, es otra de las grandes que acaba seleccionando Microsoft para hacer pruebas piloto y, por ejemplo, en este tipo de empresas, ¿dónde lo está utilizando? Pues es una empresa ya bastante antigua, bastante madura, tiene muchísimo código antiguo, código que tiene que modernizar pues, para que cumpla estándares novedosos, para adaptarlo a nueva tecnología, a nuevo hardware, es decir, el código hay que ir reciclándolo, no programamos algo y se va a quedar ahí para toda la vida, no. Los códigos quedan obsoletos, por lo tanto, siempre hay que tener en mente la actualización.
AT&T está utilizando inteligencia artificial de OpenAI para traducir este código antiguo y heredado, pues adaptándolo a las nuevas APIs, a los nuevos sistemas de desarrollo, adaptándolo al nuevo hardware. Eso es una tarea bastante tediosa y no es algo que le guste muchas veces hacer a los desarrolladores, porque a los desarrolladores les gusta ser creativos, les gusta generar nuevo código, no migrar cosas de un sitio a otro. Para ese tipo de tareas funciona muy bien la inteligencia artificial y tenemos que aprovechar este elemento que da igual lo que le pongamos, no se cabrea, no se queja y hace muy bien este tipo de tareas. Y vamos a utilizar los recursos humanos para lo que realmente les gusta y disfrutan haciendo, y es generar nuevo código, que fluya la creatividad y ese tipo de tareas. Johnson & Johnson, una empresa muy famosa a nivel mundial que tiene mucha dedicación en el sector sanitario. ¿Qué es lo que ha hecho Johnson & Johnson? Pues como sabéis, el sector sanitario, de farmacéutico y demás, está muy ligado a temas legales. ¿Qué tenemos en los temas legales? Pues restricciones, en qué países se aplican ciertos temas de política, si quiero vender un medicamento en un sitio, si no lo que puedo vender. Eso es muy tedioso. Cuando yo voy a lanzar un producto de este tipo al mercado, tengo que saber muy bien en qué país lo voy a lanzar, si hay restricciones legales, si no las hay. Johnson & Johnson está utilizando la inteligencia artificial para que haga de asesor legal a todos sus empleados. Por lo tanto, cuando vamos a lanzar un producto en un país concreto o queremos saber si cumple cierta normativa, lo que hace es consultarlo en primer lugar con inteligencia artificial, ahorrando un tiempo espectacular en el día a día de la productividad de la empresa. Este es otro ejemplo de uso de inteligencia artificial. No estamos hablando del código, aquí estamos hablando de que se ha nutrido con documentos legales y podemos hacerle preguntas sobre ello. Y por último, Swift, que es un sistema de, salió como una comunidad para intentar estandarizar una forma de pago, hacerlos más ágiles, pero sobre todo para luchar contra el fraude fiscal. Swift también está utilizando OpenAI, la tecnología que está proporcionando a través de Azure, en detectar fraudes bancarios. Es muy sencillo, por ejemplo, que si cuando se cumplen ciertos patrones poder detectar algo como un fraude bancario, pero los humanos no siempre nos comportamos igual y hay comportamientos que no se cumplen siempre, por lo tanto, algo que está muy parametrizado no va a ser capaz de detectarlo. Con inteligencia artificial como la que tenemos con OpenAI sí que tiene esa capa de inteligencia, esa capa dinámica que sí que es capaz de percibir si algo es malicioso o no es malicioso. Algo muy sencillo, un correo que me viene con un adjunto, para mí puedo abrirlo, puedo ver ese adjunto, ver lo que tiene, pero por ejemplo, esos mismos patrones que yo puedo hacer para identificar si el adjunto es fraudulento o no, los puede aplicar la inteligencia artificial, como por ejemplo si el código que ha metido en el adjunto está ofuscado, está camuflado, tiene referencias a sitios que realmente no tienen nada que ver con el correo electrónico. Ese tipo de inteligencia lo podemos aplicar ya también con tecnología de OpenAI. Y como veis, hemos puesto una serie de ejemplos muy dispares de la gestión de contenido que hemos visto con Typeface, AT&T para migrar cosas obsoletas a código moderno, Johnson & Johnson para temas legales y en este caso WIP para detectar a nivel de seguridad patrones que no son comunes o que lo tenemos que detectar con fraudulentos. Ahora vamos a ver dónde está englobando Microsoft todo este tema de OpenAI. Y hago un parón aquí para diferenciarlo. Como hemos visto antes, ha comentado mi compañera Patricia, son servicios PaaS, servicios pesados para el usuario, que llegar, adquirimos la licencia y nos podemos utilizarlo. Estos son herramientas y servicios para construirnos nosotros mismos, nuestras aplicaciones, nuestras páginas web, lo que a nosotros nos dé la gana. Todo el tema de OpenAI, Microsoft lo ha englobado dentro de los servicios cognitivos que ya existían, lo que pasa es que ha aparecido la nueva pelotita de OpenAI y que los que nos permiten hacer los servicios cognitivos son los servicios de inteligencia artificial que, bueno, también podemos crear nosotros mismos con otras herramientas de Azure como Machine Learning, pero son los servicios ya preparados o pseudoentrenados que Microsoft nos da para utilizarlos en cualquier aplicación, cualquier página web, cualquier entorno donde nosotros los queramos utilizar. Tenemos para operar con voz, es decir, yo le puedo pasar un audio y puedo que ese audio me lo transcriba, que me lo traduzca, que me lo resuma, que haga ciertas acciones sobre ese documento de audio. Tenemos capacidad de trabajar con la visión, es decir, una de las partes que le falta, por ejemplo, a un modelo como GPT es que no ve. Es decir, toda la interacción es mediante texto, se tiene que creer lo que yo le describo, pero yo le puedo utilizar ahora, como vamos a ver en los ejemplos, utilizar otro tipo de herramientas y poder hacer que pueda comunicarse con imagen. En este caso, el servicio de visión de Azure lo que nos permite es, de una imagen, detectar caras, estimar, por ejemplo, la edad de una persona, saber si es alguien famoso, si aparece una marca comercial, que me haga una descripción,
Pero es que eso mismo puede hacer de un vídeo. Yo de un vídeo donde hablan 20 interlocutores, identifica que hay 20 interlocutores, puedo hacerle preguntas sobre qué dice cada uno de ellos, que me haga una transcripción completa. Si en algún momento del vídeo aparece por detrás algún tipo de letras, por ejemplo un grafito, una pared o algo, que me lo identifique. Ese tipo de cosas podemos hacerlo con el servicio de visión. Luego también tenemos a nivel de lenguaje, donde lo que nos permite, por ejemplo, es trabajar con tonos de voz, es decir, con texto. Le podemos describir que nos lo resuma, que me diga el sentimiento de un texto y todo este tipo de acciones. En primer lugar, tenemos el de voz, que lo que nos permite es no solo reconocer la voz, traducirla a texto, transcribirla, incluso generar nueva voz, sino que también tenemos el de, como comento, el de lenguaje, de traducciones, resúmenes, detectar palabras clave, etcétera, etcétera. El servicio de OpenAI, que incluye todos los modelos que ha elaborado OpenAI, no solo GPT, todas las versiones, tenemos desde GPT 3.5 hasta la última versión, que es GPT 4, que es el modelo más reciente. También tenemos disponibles los modelos propios que tiene Microsoft, porque una vez que tiene modelos base, como puede ser, por ejemplo, GPT, Microsoft hace también de forma paralela sus entrenamientos y genera sus propios modelos pseudoentrenados para, por ejemplo, un fin en concreto donde funciona mejor. El ejemplo de Codes, que es el que utiliza GitHub Copilot, tiene una pseudo personalización para que sea muy bueno programando, pero a lo mejor no tiene sentido que le hagamos preguntas legales. Es decir, esos algoritmos que nos ofrece Microsoft relacionados con OpenAI, incluidos los de OpenAI, los tenemos dentro del servicio de OpenAI. Y finalmente tenemos un recurso muy personalizado que es para la toma de decisiones. Toma de decisiones en qué sentido. Por ejemplo, podemos detectar si un contenido que tenemos en una página web es fraudulento, no es fraudulento, moderación de contenido, detectar anomalías. Por ejemplo, tenemos miles de dispositivos en una empresa, en una fábrica. Si yo voy empezando a volcar los logs en un servicio como este tipo, es capaz de identificar los patrones que se producen antes de que se produzca el fallo. Es decir, nos podemos anticipar. Sería un ejemplo de decisión si va a fallar o no va a fallar. ¿Por qué comento todo esto? Porque estos son, bueno, un mini abanico de herramientas, porque en realidad tenemos muchas más, pero todas las están relacionadas con la inteligencia artificial dentro del mundo de Microsoft y dentro de su ecosistema de Microsoft Azure. ¿Cómo funciona, por ejemplo, para hacer llamadas y hacer uso de la tecnología de OpenAI? Todo es con el API. Todo a través de Internet se maneja a través de API. Prácticamente todas las aplicaciones web van con API REST y demás. Esto no es ninguna novedad, no es algo que no conozcamos, sino que vuelve a ser una API. ¿Cómo nos comunicamos nosotros con un módulo? Pues tenemos que hacer una consulta más o menos como la que tenemos aquí. Es muy sencilla. En este caso el código de ejemplo es Python y lo que tenemos es, llamamos a la función y toda la respuesta se nos va a devolver una variable. ¿Qué parámetros necesitamos para nosotros enviar la información a GPT y poder interactuar con él? En primer lugar, debemos seleccionar a qué modelo vamos a lanzar la petición. Nosotros, como hemos visto antes en la pelotita de OpenAI, podemos desplegar muchos modelos. 3.5, el modelo GPT-4, podemos desplegar muchísimos modelos. Como yo puedo desplegar muchos, debo de seleccionar a qué modelo le voy a lanzar la consulta. Y luego aquí en Message, que también tenemos la opción de prompt, dependiendo de dónde hagamos la llamada, es lo que nosotros vemos cuando hablamos con ChatGPT, es esto, lo que nosotros estamos generando. Lo que pasa es que ChatGPT nos da una interfaz más o menos agradable, pero en realidad lo que está haciendo por debajo es esto. La primera línea siempre es con el rol sistema y es los comandos iniciales que yo le doy de cómo se debe de comportar el modelo. Por ejemplo, si yo quiero que el modelo al que yo le voy a lanzar preguntas sea un moderador de contenido, yo lo que tengo que hacer en el sistema es decirle, oye, eres un sistema de inteligencia artificial, debe de ser moderador de contenido de este tema. Si quiero, por ejemplo, que me ayude en la corrección de problemas matemáticos, pues le digo, oye, yo te voy a ir pasando problemas matemáticos, quiero que hagas de corrector, que me expliques dónde he fallado, dónde he cometido los errores. Es decir, la descripción del rol que debe de jugar el sistema, el programador, cuidado, aquí estamos hablando ya de programador y desarrollo de aplicaciones. El programador lo debe meter en la primera línea con el rol del sistema. Luego aquí, ya cuando empieza la comunicación entre el usuario y el sistema de inteligencia artificial. El rol usuario es lo que nosotros escribíamos en el prompt, pues oye, necesito que me digan mis datos de las compras, suponiendo que tenemos algo de una tienda online. Dime las compras que he hecho en los últimos 10 días. Pues iría en la primera línea y luego a continuación vendría la respuesta del sistema con el rol asistente. Ya la respuesta, tengo una petición, tengo una respuesta y así sucesivamente. Aquí la clave está en el primer elemento, que es le damos el rol que debe de jugar el sistema y a partir de ahí siempre va a intentar ceñirse a las respuestas en base a su rol.
Luego tenemos muchos más parámetros para personalizar, porque tened en cuenta de que siempre hay sesgos y hay ciertos parámetros que debemos de configurar. He puesto estos tres a modo de ejemplo. Por ejemplo, la temperatura. ¿Qué es lo que dice la temperatura? Es un valor. Cuanto mayor sea el valor, más creativo va a ser el modelo. Esto es clave tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy definiendo un sistema de inteligencia artificial para un modelo legal, no le puedo poner que me sea muy creativo, porque lo legal siempre me tengo que basar en hechos. No se puede inventar nada, porque entonces tendría un problema muy grande. En un tema legal, la temperatura deberíamos bajarla al mínimo. ¿Por qué? Porque no quiero que se invente nada. Yo quiero que me responda si tiene certeza de que eso existe. Mientras que a lo mejor para un departamento de marketing, pues hombre, no le voy a poner la creatividad, es decir, la temperatura a tope, porque tampoco es necesario que sea sumamente creativo, pero un valor alto sí que quiero que fluya esa creatividad y que al departamento de marketing pues le dé ideas y ese tipo de temas. Tokens. No podemos entrar mucho más en detalle en cómo se factura este tipo de servicios, pero todo va en base a los tokens. Para que os hagáis una idea, 0,1 céntimo suele ser un consumo de 1000 tokens y un consumo de 1000 tokens suele ser alrededor de unas 750 para decir. En realidad es barato, lo que pasa es que cuando empezamos a escribir mucho, los tokens suben rápidamente. Yo aquí lo que le estoy diciendo es limitándole el mayor número de tokens en el que se debe de basar su respuesta. Es decir, si le digo que me dé un máximo de respuesta de 800 tokens, le estoy diciendo, oye, respóndeme, pero intenta acotarlo para que no te pases de ahí. Y luego, por ejemplo, la penalización de presencia tiene que ver con lo que ha comentado Patricia del modelo LLM. Es decir, vamos a penalizarle cuando repita muchas veces la misma palabra. ¿Esto qué es lo que yo puedo controlar? Que no esté siempre diciendo lo mismo, que vaya, que me explique las cosas con otras palabras y ese tipo de temas. Porque si yo no le pongo ningún tipo de penalización, a lo mejor le pregunto, estoy preguntándole varias veces lo mismo y siempre está utilizando las mismas palabras. Entonces, yo quiero que haya variabilidad. Ahora un ejemplo súper interesante, que es lo que os he comentado ahora. Como habéis visto, lo que hemos visto de Excel, de Word, etcétera, etcétera, todo lo que hemos visto de Copilot se comunica mediante texto. El modelo de GPT solamente entiende texto, es decir, si no le mando texto no sabe qué responderme y no podemos interactuar con él. Aquí hay un ejemplo de cómo nosotros, utilizando los servicios de Azure, podemos ser capaces de interactuar con un vídeo y sabiendo que el GPT no es capaz de interactuar con vídeos. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos un vídeo, lo subimos a Azure, pues, con la cuenta de almacenamiento o el almacenamiento que nosotros consideremos y le metemos el servicio de visión, el de Computer Vision, que es lo que hemos comentado. Una vez que yo esto lo cargo en el servicio de Computer Vision, yo ya puedo tener muchísima información en base a texto. Todas las conversaciones, quién las realiza, cuántos interlocutores hay, el tono de las conversaciones, absolutamente todo. Microsoft es capaz de escribirme un vídeo con un nivel de detalle espectacular. Si en algún momento del vídeo aparece algún tipo de letra o incluso una descripción del entorno, pues si es al aire libre, si es en un entorno cerrado, etcétera, etcétera, todo eso yo lo puedo traducir en un texto, en el servicio de visión. Como yo ya tengo un texto, que eso ya sí que es compatible con el modelo de GPT, entonces ese texto me da igual lo grande que sea, yo se lo meto al servicio de GPT de OpenAI. Entonces yo ya sí que puedo interactuar con ello, le puedo hacer preguntas sobre el vídeo, el número de interlocutores, es decir, yo ya puedo interactuar como un humano de forma muy sencilla. Por ejemplo, un vídeo de 2 horas, si me interesa en algún punto en concreto que me diga algo, oye, le digo a GPT, dime esto que dice en el vídeo sobre tal tema. No tengo que estar mirándome el vídeo durante 2 horas y directamente voy y le pregunto y me lo responde. ¿Qué le puedo pedir? Un resumen. Directamente hazme un resumen y hazme un resumen de las cosas que consideren más importantes. Hacerle preguntas sobre el vídeo, pues el número de interlocutores, si es un tono bronco, si es un tono relajado, sobre qué hablan, que me lo traduzca directamente, si es algo que no es un idioma que yo comprendo. Y esto me lo devolvería en tipo texto. Yo le puedo volver a utilizar un servicio conectivo de Azure y digo, vale, es que no me vale con texto, es que quiero que me lo vuelvas a decir con voz. Pues aquí lo tenemos. Que me lo diga con una voz predefinida, incluso le puedo personalizar la voz. Hay un servicio que es Whisper de OpenAI que también es capaz de emular la voz de una persona. Con 1 minuto que grabe el tono de voz de una persona, sería capaz de emular ese tono de voz. Cuanto más datos tengamos, mejor, pero con 1 minuto ya es capaz de emular el tono de voz de una persona. Y esto es un ejemplo de cómo un documento que no es legible por OpenAI o GPT, en este caso, el modelo, nosotros utilizando herramientas de Azure somos capaces de darle la vuelta y sí que lo hacemos que sea legible. Y para acabar, una reflexión que yo quiero hacer y es, ¿dónde estamos en inteligencia artificial y hacia dónde vamos? Porque si os dais cuenta, esto es el conocimiento de toda la humanidad.
todo lo que está en Internet, en libros, todo lo que ha generado la humanidad y tiene conocimiento y lo tenemos plasmado, vamos a suponer que es este círculo. Lo que tenemos en los modelos actuales es, hemos sido capaces de entrar, por ejemplo, ChatGPT sí, lo sabe todo, pero es algo que ha generado la humanidad. Y no sabe algo que nosotros no sepamos. ¿Por qué? Porque se ha nutrido de nuestros propios datos. Wikipedia, libros, documentos escaneados. Y el límite que tiene ahora mismo GPT es el conocimiento nuestro. De lo que nosotros no hemos generado y no ha podido ver y nutrirse y aprender de ello mismo, no lo sabe. Por lo tanto, el modelo funciona muy bien, pero no sabe más que la humanidad en completo. ¿Hacia dónde tiende todo? Es decir, ahora mismo ya se están elaborando nuevos modelos de inteligencia artificial que aprenden por sí solos, pero sin tener que pasarle a los humanos ningún tipo de información. Sería algo como lo siguiente. Volvemos a tener el conocimiento. Esto sería similar, pero como no depende de la información que nosotros hemos generado, sino que aprenden y experimentan el mundo por su propio pie, va a ocurrir esto. Que van a descubrir nuevos paradigmas y nuevas cosas que nuestra mente no ha sido capaz de sacarlo en toda la historia de la humanidad. Y es a donde apunta ahora mismo toda la investigación de inteligencia artificial. Esto ya lo tenemos, es el claro ejemplo de ChatGPT, pero está habiendo ya nuevos modelos que nos estamos enfocando allí y ahí es un límite que nosotros no conocemos. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo para que veáis a qué me refiero y con esto acabamos. Eso es un robot que tiene 4 patas, pero nadie le ha enseñado ni a andar, ni a ponerse de pie, ni a levantarse, sino que simplemente lo han dejado, lo están entrenando ahí, pues está probando, fijaos el tiempo conforme va pasando. Nadie le está dando instrucciones ni de programarlo ni de nada. Veréis conforme pasa el tiempo, como el robot no es solo capaz de andar, sino que encima le empujan, lo tiran y es capaz de levantarse. Y nadie ha programado nada. Simplemente el robot, con un algoritmo, obviamente, lo único que se ha programado es un algoritmo de inteligencia artificial, que aprende por sí mismo a caminar y a mantenerse en pie, y si lo tiran, se va a volver a poner en pie. Fijaos, en 30 minutos de lo que es capaz. Esto también se puede hacer gracias a los servicios de computación, porque ahora hoy en día tenemos unos niveles de computación muy altos. Fijaos que ahí ya, por lo menos se tiene de pie, no se cae. Pero fijaos cuando acaba, ¿eh? Ahí ya más o menos empieza a andar, ya sabes lo que es el concepto de caminar. Pero fijaos que va a acabar, en los 60 minutos creo que acababa. Ahí ya es autosuficiente, aprende a andar, nadie le ha hecho nada, pero para colmo vais a ver que van a intentar empujarlo, lo tiran. ¿Vale? Pues nada, intentan con él decir, fijaos lo que tarda en ponerse en pie. Nadie ha programado nada. Seguramente que un programador que intente programar este tipo de movimientos y de situaciones no lo haría también. Hemos dejado una máquina que aprenda por sí sola a cómo coordinar los movimientos, a gestionar en qué posición está. Fijaos lo rápido que se da la vuelta. Aprovecha la inercia de cuando lo tiran para ponerse de pie. Esto es a lo que tiende hoy en día el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, sí, GPT es un tema muy novedoso porque prácticamente todo lo que conoce la humanidad, bueno, no vamos a ser tan exagerados, pero gran parte de lo que conoce la humanidad lo tiene disponible, está accesible a cualquiera, pero tendemos a esto, a modelos que incluso rompen nuestros moldes de cómo conocemos el mundo y estamos ante cosas que de momento pues no conocemos. Y con esto acababa, con una reflexión para que supierais hasta dónde íbamos, hacia dónde tiende todo.